Ramón, muchas gracias por este espacio, por esta invitación a esta entrevista en este noticiero tan importante, que creo que lo vengo escuchando desde que soy muy niña. Siempre mi papá ponía la radio, Nina Radio, a la hora que me dejaba en el colegio. Han pasado no tantos años, pero han pasado varios años y lo recuerdo con nostalgia. Así también me gustaría saludar a la ciudadanía, a las personas que nos están escuchando, y espero que este momento, este encuentro que vamos a tener sea de mucho aprendizaje en este caso para mí, porque espero aprender mucho de ti, y también para las personas que nos están escuchando. Y yo de ti, Micaela, él aprende. Sí, siempre el aprendizaje es un tema en horizontal, ¿no? Entonces, de los dos lados se aprende. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, retomando tus palabras, estaba pensando en que por ser joven, por ser mujer, realmente esas solamente son como etiquetas, son como adjetivos que vendrían a calificar lo que es el sujeto. Hay un título o una cartulina con varios sellos y varias firmas, dice que soy psicóloga clínica, pero más allá de eso, creo que también es un adjetivo, que también es una etiqueta. Creo que soy un ser humano, y así esa tal vez es una de las pocas como etiquetas que me gusta usar en el día a día, o que he aprendido a usar en el día a día. Y creo que ahí está la pregunta, Salomón, como ¿qué clase de seres humanos somos? Más allá de ser jóvenes, de ser mujer, de ser adultos, ¿qué clase de seres humanos somos? ¿O cómo nos percibimos como seres humanos? Y esa pregunta surge a raíz de esta, entre comillas, profesión que tengo, porque cuando los seres humanos vienen a consulta, nosotros podemos evidenciar ciertas cosas, y es que justamente son esos adjetivos, son esas palabras que usamos para denominar al sujeto lo que muchas veces nos determinan, y muchas veces nos encarcelan, y muchas veces nos moldean a tal punto que eso termina creando una identidad, pero una identidad como un poco superficial, un poco del yo, no desde el ser. ¿Y qué es el ser? Esa es una pregunta muy filosófica, sin duda, pero medianamente desde cómo yo percibo eso en la consulta, y es como la pregunta que les hago a los pacientes muchas de las veces, para lograr un cuestionamiento como propio, algo que aparezca del ser humano, no algo que aparezca del nombre, de la palabra, del adjetivo. Y es que sin duda los seres humanos, para poder entender nuestra esencia, nuestra totalidad, tenemos que entender que tenemos una parte que califica nuestra esencia como positiva, y otra parte que califica nuestra esencia como negativa. Una parte que califica nuestra esencia como conciencia, y otra parte que califica nuestra esencia como inconsciencia. Y a partir de esa como totalidad, o de ese juego de opuestos, es que nosotros realmente podemos ser. Pero si solamente a mí me pides que me describa como joven, o en este caso tú te describes como adulto con experiencia, es como solamente es una parte de... O si me pides a mí que me describa como fémina, como mujer, es como solamente una parte de... Porque en mí, bueno, y ahí voy a tomar un concepto de Jung, de Carl Gustav Jung, que es un teórico del psicoanálisis, y particularmente, bueno, en un principio el psicoanálisis, y después él hace como su propia teoría, que es la psicología analítica. Entonces él va a decir que todas estas como formas de ser son unos arquetipos, y para realmente llegar a la esencia uno tiene que dar cuenta de la complementariedad de estos adjetivos.
Entonces, por ejemplo, él va a hablar que en todos los seres humanos, sí, si bien hay una parte que se manifiesta mucho más, por ejemplo, en mi caso, que sería la parte femenina, porque por fuera sí, sin duda soy una mujer y me siento una mujer, pero también hay una parte de energía como animus, que es la energía masculina. Y eso yo lo vivo día a día también, porque por ejemplo, sí, soy muy femenina, me encanta todo lo que tiene que ver con la feminidad, con el sostener, con el escuchar, pero también hay mucha energía masculina en mí. Y a partir de ir conociendo estas dualidades, estas diferentes, Jung lo va a llamar arquetipos, ¿no? Estos diferentes arquetipos que habitan en mí, yo puedo ir construyendo algo del ser. Entonces, en ese aspecto también Jung va a decir como los humanos tenemos un arquetipo o un lado muy, muy niño y también como otro que se va construyendo, que es a partir de la experiencia. Entonces, cuando las personas nos dicen a nosotros como, sí, porque yo soy joven, sí, porque yo soy mujer, o porque soy indígena, o porque soy indígena, etcétera, exacto, etcétera, es como, sí. yo solamente me quedo en como, ok, eso es una palabrita que constituye lo más exterior de lo exterior. Claro. Sí, te quiero comprender porque tú también estás hablándome un poquito en palabras técnicas de tu profesión, pero ahí hablaste, por ejemplo, de la psicología de masas. Con esto se pretende la utilización de lo que ahora comúnmente se llama el marketing, ¿no es cierto? Para lograr llegar al sujeto que no deja de ser sujeto y se transforma simplemente en parte de un engranaje que ya no tiene nombre y, por ejemplo, puede tener solamente número, ¿no? Y en eso nos estamos convirtiendo los seres humanos. Entonces, ¿cómo apelar a que, en definitiva, lo que te quiero decir es a que el ser humano discierna un poco las cosas, un poco más, y pues para que, por ejemplo, cuando se trata de votación, vote sabiendo? Pueda entenderse en esencia. Es como eso que tú llamas que vote sabiendo, implica, creo que un poco de reflexión. Y para que los humanos podamos tener este crecimiento reflexivo y podamos analizar las diferentes circunstancias, los diferentes contextos, es importante que los humanos puedan pensarse a ellos mismos. O sea, que las personas realmente podamos pensarnos y hacer un cuestionamiento propio. Porque por ahí dicen que el camino comienza hacia adentro de uno, pero con dirección hacia afuera. Eso es algo contradictorio, pero que también va de lado un poco de ese discurso del principio, ¿no? Como de los contrarios se complementan, porque yo te digo, ¿cómo Salomón podemos entender las cosas buenas sin su contrario, sin las cosas malas? ¿O cómo entenderíamos las cosas malas sin su contrario, que es lo bueno, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es esto de votar bien, ¿a qué corresponde? Corresponde a una reflexión, pero esa reflexión solamente puede ser hecha si una persona se ha tomado el tiempo necesario y ha dedicado esfuerzo de su vida a poder entender qué es lo que me conviene, qué es lo que nos conviene como sociedad, qué es lo que nos conviene como colectivo. Porque si bien ahora en esta época nosotros vivimos en un ensimismamiento y en un individualismo, pero nunca antes visto en la historia de la humanidad, jamás antes visto en la historia de la humanidad, es como, ok, ¿qué nos ha llevado? O sea, ¿por qué estamos en este punto de individualismo? ¿Y por qué entonces las personas como que no votan bien, entre comillas? ¿Por qué hay esta tasa de delincuencia nunca antes visto en el Ecuador? ¿Por qué nuestra sociedad, siendo más puntuales, ¿no? ¿Por qué nuestra provincia, Puyo, ha caído en una degeneración social absoluta? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad?
¿qué está pasando con los entes que componen nuestra sociedad, con los humanos? ¿Hay algún cuestionamiento por parte de los humanos que componemos esta sociedad? ¿Hay alguna pregunta que dé cuenta de, ok, ¿será que esto me conviene? ¿O solamente estoy sumido en una supuesta libertad que nos vende nuestra actualidad, que tiene de todo menos libertad porque nos hemos vuelto esclavos de esa individualidad, de esa satisfacción de ese momento? Mira, entonces vamos al otro lado. O sea, ¿cómo es que los sujetos políticos más bien tienen como objetivo llegar al poder? O sea, el fin justifica los medios, decía, ¿no? Es decir, yo llego, así llegue mintiendo, así llegue, por ejemplo, con unas inversiones inmensas porque estoy comprando los votos, pero llego porque el poder me interesa como fin y no como, por ejemplo, no como servicio, no como una razón de vida que debería ser lo que tú llamas esa sinceridad del sujeto de verse hacia adentro, ¿no? Para proyectar hacia afuera, así lo dijiste. Sí, hay algo interesante dentro del psicoanálisis, que es la teoría desde la cual yo manejo la consulta y es de la teoría en la que me especializo día tras día. Y es que ahí se habla de la palabra plena y la palabra vacía. Y llevándolo un poco a este contexto social, político, yo creería que nosotros estamos sumidos en una palabra vacía. Los sujetos políticos normalmente nos proponen una palabra o un discurso completamente vacío, que da cuenta de ese ensimismamiento y de ese individualismo en el que estamos sumidos como sociedad. Porque vemos cómo los sujetos políticos tienen un discurso netamente de seducción. Claro. Netamente de seducción, un discurso que no se sostiene con nada, que solamente se sostiene con la palabrería del momento. Así es. Que solamente se sostiene con lo que la gente quiere escuchar y que lo único que busca es manipular, es seducir. Y en esa época estamos actualmente, en la época de la seducción, en la época de la satisfacción inmediata, en la época donde pensar menos es lo que nos mueve como seres humanos. En la época que solamente reaccionamos ante el impulso o ante la satisfacción del momento. Ahí tienes una tarea de vida, Micaela, es decir, procurar empezar a cambiar esa conducta de la masa, que debe ser algo muy complejo, ¿no? Pero sin embargo hay que pretender emprenderlo, pues, ¿no es cierto? Y bueno, digamos, sugerir a quienes están en estas actividades, ahora que te digo, estamos en tiempos de política, pues, que por favor. Uy, ¿Ah? yo creería, y no solamente, ¿sabes, Salomón? No solamente a los que están en política, sino a todas las personas. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Esto es como tal vez algo por lo que la vida tendría sentido para cada uno de los seres humanos. Porque radio escuchas y las personas que nos están viendo a través de las transmisiones en vivo, más allá de todos esos nombres que nos ponemos, que decíamos al principio, ¿te acuerdas? Como más allá de ser mujer, más allá de ser joven, más allá de tener un título que diga que eres médico, que diga que eres ingeniero, que diga que eres, no sé, politólogo, que digas que eres licenciado. Es como más allá de toda esa superficialidad, esas etiquetas, hay algo, hay un sentir. Y creo que eso es tal vez lo más lindo de mi profesión, que nos permite como encontrarnos con ese sentir humano, con esa esencia, con eso que nos hace despertarnos día tras día para enfrentarnos a lo que significa la vida, que sin duda es un misterio y que yo soy muy ignorante como para decir qué es la vida, pero yo creo que ese sentir humano debe estar un poquito encaminado hacia esas preguntas, como quién soy, qué es lo que estoy haciendo
en mi vida? ¿Cómo estoy tomando este camino? ¿Cómo estoy transitando por este camino que es la vida? Porque si no nos hacemos esas preguntas, entonces simplemente nos volvemos unas marionetas de ese control social o de esa sociedad que en estos momentos está en degeneración absoluta. Ajá, y pensar que cada sujeto dirá yo no soy sujeto de ninguna alienación, sería una de las palabras técnicas, ¿no es cierto? Claro. Sino más bien, yo estoy pensando por mí mismo sin saber que estaba sometido y estaba siendo manipulado. O sea, esa cuestión es otro de los temas para mí bien difíciles, ¿no? Que tú Uy, Salomón, es como justamente en esta época ha tenido tanto, pero tanto éxito y tanto crecimiento, entre comillas, económico y científico, ha sido porque, sin duda, es como nos venden una falsa libertad. Creemos que somos libres, realmente creemos que somos libres de elegir qué estudiar, de elegir qué ponernos, de elegir cómo actuar, de elegir cómo hablar, de elegir cómo pensar, cuando esa es como el arma secreta de la sociedad en la que estamos viviendo actualmente, de lo que algunos llaman el neocapitalismo, el neoliberalismo. Ajá. Entonces es como sumirnos en una alienación donde aparentemente estamos libres pero donde simplemente somos esclavos de nuestro propio deseo y de nuestro propio consumo. Ajá. Y ahora, uno mismo, ¿no? Que se está cuestionando eso. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota que contar de mi propia vida, ¿no? Y de mi razón incluso política dentro del sujeto político, ¿no? Y ahora, ¿cómo apuntar hacia que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy pensando también es una verdad? Porque la verdad absoluta no existe, ¿no? Claro. Yo creería que sí. Ni tú ni yo somos dueños de ningún tipo de verdad. Claro. Y yo creo que la verdad corresponde netamente a esa construcción subjetiva de cada ser humano. Porque yo creo que ahí los humanos siempre como nos equivocamos. Pretendemos que cada camino que de alguna u otra manera busca una trascendencia del ser puede ser como globalizado, puede ser como generalizado y eso no nos lleva a ningún lado, porque lo que a mí me funcionó en este caso, por ejemplo, te lo voy a hablar y les voy a contar a las personas que nos están escuchando. A mí me funciona la naturaleza, a mí me funcionó hacer terapia, a mí me funcionó de alguna u otra manera constituirme en un contexto familiar muy importante, pero eso no es lo mismo que le puede funcionar a las personas para que puedan tener estos cuestionamientos. Y ahí sí, ese es un camino hacia adentro y es un camino que responde a la individualidad de cada ser humano. Entonces, para poder de alguna u otra manera llegar a estos cuestionamientos, el ser humano tiene que buscarlos. Para poder salirse de esta supuesta libertad en la que vivimos, el ser humano tiene que cuestionarse. Y ese tal vez es una de las generalidades que podemos aplicar para todos, y es el cuestionar lo que nos han dicho, el cuestionar lo que nos enseñan, el cuestionarle al político mentiroso que viene a darnos un discurso de seducción, que viene a decirnos que tiene experiencia cuando la experiencia es... También relativo, ¿no? Claro, y bueno, ¿y experiencia para qué también, ¿no es cierto? Ajá, o como el joven que viene a decir, yo porque soy joven, entonces tengo que tener un espacio. Es como, ok, queridos radioescuchas, queridas personas, seres humanos que nos están escuchando, pensemos más allá de lo que nos dicen, pensemos más allá de esa palabra vacía que no se sustenta. Porque si bien es como el discurso nos moldea, el discurso nos da lineamientos, ¿viste? Es como, por ejemplo, esto de tener presente siempre estos cuestionamientos, cuestionar la autoridad, cuestionar lo que me dicen. Es algo que nos moldea, que ha moldeado en este caso como
mi vida en lo personal, gracias a la influencia de mi papá y de muchos libros y de la naturaleza, sin duda. Pero como cuestionar eso y después hacer lo propio. ¿Para qué? Para que no nos quedemos en esos discursos vacíos, que no nos quedemos en esa seducción del momento, que no seamos esclavos a esa emoción efímera que nos dan unas palabras bonitas y que nos conmueve un gran discurso. Sino vayamos a ver qué han hecho estas personas a lo largo de su vida, cómo ese discurso se sustenta. Vayámonos al discurso pleno, a la palabra plena, que únicamente puede estar sostenido por los actos. Entonces yo aquí puedo venir a hablarte maravillas, y aquí pueden venir a las personas a hablar maravillas, y hacen carrera en cuanto al discurso, y en cuanto a la oratoria, y en cuanto a todas esas cosas. Pero, ¿qué hay en el fondo? ¿Qué hay en el fondo? ¿Cómo se sostiene ese discurso? Entonces yo voy a venir aquí a decirte, Salomón, vota por mí porque hablo bonito y porque tengo un título. O porque soy mujer, o porque soy niño, o porque soy indígena. O porque soy la más... No. Ajá, no. Pregúntame, Salomón, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Cómo ese discurso ha moldeado mi día a día, mis actos? Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que he terminado haciendo? Y no solamente que esto sea sostenido por mi palabra, sino que sean los hechos los que digan qué es lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, a mí, Salomón, me encanta la política. En la casa, uno de nuestros temas de conversación es la política, porque nosotros entendemos a la política como el arte del dar, el arte del servir. Es como, hay un libro súper bellísimo que se llama El arte de amar, de Erich Fromm, y yo un poco lo llevo a mi contexto, a mi vida, y es eso. Para mí la política es el arte del dar, porque significa dejar de pensar en ese individualismo, dejar de pensar en ese beneficio personal y pensar en los otros. Y cuando tú piensas en los otros, hay algo que se mueve en esa esencia del ser. Pero tú estás hablando del ejercicio de la política de una manera sana, de una manera pura, de una manera muy chévere de seres humanos, pero el problema es que no puede ser una isla. Tú te vas a enfrentar a calumnias, a diatribas, te vas a enfrentar a la demagogia, a la que busca el sujeto por solamente seducirle, como tú dices, y entonces ahí, ¿cómo moldear, cómo compaginar las dos cosas? Que será la última pregunta de este diálogo por hoy. ¿Cómo compaginar las dos cosas? Eso es un tema complejo, y qué bueno que sea complejo, porque si no sería complejo no valdría la pena. Y eso es algo que hablamos en casa mucho, que yo les he preguntado a mis papás, porque son sujetos políticos, y en especial a mi papá. Y le he dicho como, oye, pa, ¿por qué haces política? ¿Por qué tú quieres hacer política? Y la respuesta de mi papá es porque no estoy conforme. Porque no estoy conforme con solamente pensar en el beneficio para ustedes, que son mi familia, o para mí. Porque no me permite el corazón hacer eso. Porque medianamente, gracias a la vida, gracias a Dios, hemos tenido una estabilidad que nos ha permitido tener tal vez este cuestionamiento a través de los libros, a través de las experiencias que hemos tenido, pero que no me permite solamente quedarme ahí, que me obliga a pensar en los otros. Y eso es algo intrínseco al ser humano, porque los seres humanos somos sociables por naturaleza, aprendemos desde la otredad, aprendemos desde nuestra cultura, desde lo que el otro nos dice que somos. Y entonces yo le digo a mi papá, ¿por qué haces política? Y esa es la respuesta de mi papá. Y yo creo que de alguna u otra manera esa es
esa es la forma en la que nosotros entendemos la política en la casa, que ha moldeado nuestro accionar, que no solamente es palabra, sino que ha moldeado nuestro accionar como seres humanos. Y en ese camino no sabemos si estamos bien o estamos mal, no importa. Pero lo importante es que sea de buena fe, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero lo importante es que nos movemos y que podemos realmente llegar a tener estos encuentros con los seres humanos y verles a los ojos. Y hablarles desde eso, desde igual a igual, desde esa horizontalidad, y proponerles que podamos pensar en sociedad, que dejemos a un lado un poquito ese individualismo y podamos pensar en todos. Y creo que de alguna u otra manera, Salomón, cuando uno hace las cosas con convicción desde el corazón, las puertas se van abriendo. Y ahí hay un misterio que es la vida, que es Dios tal vez, pero nosotros creemos que de alguna u otra manera, cuando tú haces bien sin esperar nada a cambio, las cosas solito se van dando, solito van fluyendo. Y creo que ese es el camino. El camino es pensar hacia adentro para dar, para pensar en todos. Gracias por estar en los estudios de Nina Radio, Micaela.